Bueno, vamos a continuar hablando sobre el ser absoluto y también el sonido Om y otros conceptos nuevos. Bueno, respecto del ser absoluto, sí, conocido como Dios acá en Occidente, eh, también realidad suprema, por lo general la gente asume que hay algo grande, especial, ¿sí? Único, muy fuera de este mundo. Esa es la idea que uno tiene de Dios y que hay que alcanzarlo, ¿no? Que de Dios surgió todo este universo y nosotros tenemos que alcanzarlo. Entonces, si bien parte de eso es cierto, la idea esta de alcanzar a Dios, alcanzar al ser absoluto, ya hace que nosotros lo pongamos como un otro. Estoy yo acá y hay un otro que es Dios al cual tengo que alcanzar. Entonces estoy provocando dualidad, cuando el ser es un ser uno, ¿sí? Es el ser absoluto y si es absoluto es uno. Entonces no es que a Dios haya que alcanzarlo, sino en todo caso despertar a nuestra esencia, ¿sí? Porque lo único que hay es un ser, ¿no? Tat tuamasi, tú eres eso, esa es tu verdadera esencia, ¿no? Nos dicen las Upanishads. Pero bueno, aparte, si nosotros lo tenemos que alcanzar, lo ponemos como un otro, un segundo que está ahí. Entonces, si lo tengo que alcanzar y es un otro, está en algún lugar. Entonces, ¿qué dice la sociedad por lo general? Está más allá, ¿no? En el más allá o allá arriba, ¿sí? Lo ponemos en un lugar específico dentro del espacio y también, o sea, le damos un lugar y le damos, lo podemos alcanzar ¿dónde? ¿Cuándo? No solamente dónde, sino cuándo. Después de la muerte, ¿sí? Y entonces a Dios, que es un ser uno, que es ilimitado, tanto en el espacio como en el tiempo, lo acabamos de acotar y estamos diciendo que el ser absoluto, ¿sí? Está en un espacio puntual, particular, o sea, en un más allá, ¿sí? En los cielos, allá arriba, en el paraíso, ¿no? Distintas sociedades o religiones dan esos conceptos, ¿no? Y por lo general, ¿qué se dice después de la muerte, ¿no? Entonces, todo esto son meros conceptos que tenemos de Dios, pero nadie despertó a su propia divinidad, ¿sí? Nadie lo hizo con un concepto de Dios, porque no vamos a despertar a nuestra divinidad teniendo solamente una idea de Dios. Entonces, hemos presupuesto todo eso en vez de presuponer que si es absoluto, podemos ir hacia adentro y hacer una autoindagación, ¿sí? Para ya no alcanzarlo, porque no es un otro, sino para despertar a nuestra verdadera esencia. Bien, pero no, generalmente todos damos por sentado que es como nos vienen diciendo generación tras generación a través de las tradiciones o a través de un linaje de maestros, ¿no? De que Dios es algo a alcanzar que está más allá del tiempo, más allá de la muerte, o sea, en un futuro lo estoy poniendo, ¿sí? Y está allá en los cielos, o sea, allá arriba en algún lugar. El tema es que si cuando nosotros dejamos de pensar, ahí es donde cometemos el error, simplemente tomamos lo que nos dice una tradición, ¿sí? O que lo que se viene repitiendo de generación en generación, lo tomamos como válido, no, ni siquiera cuestionamos, aunque sea en nuestro propio silencio, no indagamos, ¿sí? No se nos ocurre reflexionar, sino que compramos el paquete entero, como nos lo transmiten a nosotros, ¿sí?
Y ahí quedamos atascados y nos dicen, entonces para alcanzar a Dios tenés que hacer esta disciplina o esta otra, y hay de todo, ¿no? Rituales, mantras, estatuillas que uno adora, no sé, peregrinación, perdón, a un lugar, a tal otro, la construcción de distintos templos, o sea, hay de todo. Entonces, uno compra un recorrido, ¿no? Distintas disciplinas que uno tiene que hacer para alcanzar a un Dios que está, ¿sí? Allá arriba, y para conectar con Él, ¿no? Para unirnos a Él, tenemos todas estas disciplinas que distintas sociedades van transmitiendo. El tema es que después yo compré un método, una metodología, ¿no? Le di como un cierre perfecto a todo ese sistema y quedó subordinado ese sistema. Cero reflexión sobre el tema. Entonces quedó atrapado en esa estructura que es una trampa. Entonces, una estructura que está en mi cabeza aparte, ¿no? Entonces, lo que primero que hay que hacer es ser consciente de esto justamente, de esta estructura en la que estamos atrapados para poder pasar a la reflexión, ¿sí? Entonces, como decía antes, la realidad, el ser absoluto, la verdad suprema, Dios, distintos nombres para lo mismo, está más allá del tiempo y más allá del espacio. ¿Sí? Es una realidad, por eso se la dice realidad absoluta. ¿Sí? A, a contraposición tenemos el mundo, ¿sí? Que está limitado por el tiempo y por el espacio. Por eso es una realidad relativa. Bien, entonces, junto a esta noción del ser supremo o del ser absoluto, encontramos en el Taitiriya que nos dicen Om es el absoluto. Om es el ser absoluto. Entonces, acá hay que hacer una aclaración. Om es el absoluto, no lo están diciendo en el sentido de que el sonido Om es igual al ser absoluto. ¿Sí? Sino lo que están diciendo es el sonido Om es como el absoluto. ¿Sí? Porque si fueran el Om, si fuera idéntico, tuviera el mismo nivel de realidad que el absoluto, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es identificar al sonido Om con el absoluto. Y eso no es posible, no es correcto, porque el sonido Om no deja de ser eso, un simple sonido que tiene un principio y tiene un fin. ¿No? Yo puedo replicarlo, sí, con la boca. Entonces empieza en la garganta, ¿no? Abro la boca, cierra y termina. Entonces está limitado por el tiempo, mientras que el ser absoluto no lo está. Bien, entonces, si yo, esto de que pertenecen a dos niveles de realidad, es como si yo quisiera nivelar, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo, es de noche, estoy en la calle, ya estoy por llegar a mi casa, si no se ve bien, y veo a unos metros delante mío a una persona ahí parada, mirando en dirección hacia mí, entonces voy a presuponer que es un ladrón porque está ahí, pareciera que estuviera acechando, ¿sí? Porque no se mueve de ahí y antes no estaba en ese lugar y sigue ahí parado sin moverse. De noche, está oscuro, no se ve bien, no hay nadie en la calle, ¿sí? Entonces me da miedo, obviamente, ver a esa persona ahí y presupongo que es un ladrón, ¿sí? Luego pasa un auto, ¿no? Con luces, justo enfoca y veo que no, es un pedazo de tronco con un par de ramas, ¿sí? Entonces, la realidad ahí objetiva es que eso es un tronco con un par de ramas. Pero yo, como no veía claro ante la ignorancia, ante la oscuridad, porque la oscuridad representa eso, la ignorancia,
yo, más el miedo, obviamente, presupongo que es un ladrón. Eso es una realidad ilusoria. Realidad objetiva era un tronco con un par de ramas. Lo mismo, el sonido OM pertenece a otra realidad. El ser es un ser que es la realidad absoluta, mientras que el sonido OM pertenece a lo que llamamos realidad relativa. ¿Sí? Acá en este caso el sonido OM es en relación, está en relación al tiempo, o sea, condicionado, como habíamos dicho, que comienza y termina. Bien. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si no, ¿qué pasa? Que es lo que se suele ver mucho, ¿no? Al igualar al sonido OM con el ser absoluto, entonces se sientan a repetir el sonido OM miles y miles de veces todos los días, ¿sí? Con la esperanza de poder despertar, ¿sí? O conectarse o unirse al ser supremo. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo ahí es, como mucho, vamos a callar un poco la mente, a relajar la mente, porque si yo estoy meditando o me siento a repetir el sonido OM miles y miles de veces, eso es primero que es un proceso mecánico, es un proceso físico realizado por el aparato bucal. ¿Sí? Me empiezo obviamente a cansar porque hay un momento que no puedo seguir repitiéndolo en voz alta tanto tiempo, entonces sigo mentalmente. Entonces paso a que sea un ejercicio mental focalizado en un sonido, en este caso el sonido OM. Podría ser cualquier mantra. ¿Sí? Está bien, obviamente, a lo mejor de muchos pensamientos que tenía antes, me puse a repetir el sonido OM y paso a disminuir la cantidad de pensamientos porque estoy focalizada en un punto, en este caso en el sonido OM. Igual, eso también después, por más que lo haga mentalmente, se vuelve mecánico en un momento porque la mente ya sabe lo que tiene que hacer, entonces repite mentalmente el sonido OM, se produce esa cosa automática, incluso estando repitiendo el sonido OM de manera mental, puedo incluso estar pensando en otra cosa, porque ya se mecanizó, se puso en automático. ¿Sí? Eso no me va a llevar a conocer la verdad, a despertar a mi esencia. ¿Sí? Entonces, tengo que ser más grande que el sonido, ¿no? Nos dice los maestros. Hay que ser más grande que el sonido para conocer la verdadera esencia. Bien, entonces, ¿qué es más grande que el sonido? El silencio. ¿Sí? Entonces, yo tengo que comprender que el sonido OM está compuesto de 3 letras. Si yo lo abro, digamos, es la A, la U y la M. Cada letra sí representa un estado. La A representa el estado de vigilia, la U representa el estado de sueño y la M el estado de dormir profundo, o sea, sin sueño. Entonces, yo puedo repetir 2 o 3 veces el sonido OM, ¿sí? Como representación de estos estados ilusorios, porque son ilusorios, pero después me quedo en el silencio, ¿sí? Porque es allí, en el silencio, callando la mente, ¿sí? Donde yo voy a empezar a conectar con mi verdadera esencia, ¿sí? Entonces, el silencio es más grande que el sonido porque aparte el silencio es infinito, es ilimitado, mientras que el sonido siempre tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A la gente no le gusta guardar silencio. ¿Sí? Siempre quiere estar con algún sonido o haciendo algún ruido, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Primero que una de las excusas, bueno, estar en silencio es aburrido. Si uno se tomara unos minutos para estar en silencio, ir hacia adentro, se daría cuenta que es totalmente lo contrario, ¿sí? Porque uno ingresa, ¿sí? Uno entra en su verdadera esencia, sale del falso ser,
que hemos creado, ¿sí? Entonces habito ahí en mi propio poder, en la verdad, en la paz verdadera, ¿sí? No hay nada más potente, ¿sí? Más fuerte, ¿sí? Que la paz de mi verdadera esencia, que no es lo mismo que, que la paz que uno consigue porque le digo a todos, bueno, cállense que quiero estar en paz, o llévate a los chicos a la plaza si estoy un poco en paz. Eso no es la verdadera paz, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa acá. Porque es una paz, la paz de, sí, la paz absoluta es una paz sin esfuerzo. Al revés, yo me quedo en silencio y dejo caer todos los pensamientos, dejo caer las emociones, dejo caer este falso ser y me quedo en el silencio y ahí conecto con lo que realmente es la paz. Bien. Entonces, entiendo, o sea, la idea es comprender que el sonido OM representa esos tres estados, justamente. Son estados, estar. O sea, estar quiere decir que estoy en un estado y luego paso al otro estado, o sea que es algo que cambia, ¿sí? Estar, estado. ¿Sí ven? Entonces, ahí estoy en un estado y paso al otro, ¿sí? Paso de la vigilia al sueño, del sueño a dormir, o a veces de la vigilia al dormir y después al sueño, y después al dormir de nuevo. O sea, no necesariamente están uno atrás del otro, pero son estados, es algo cambiante. ¿Sí? Y la verdad, el ser absoluto es justamente lo que no es cambiante, no cambia. ¿Sí? Entonces, mientras que si yo entiendo que el OM lo que hace es representar esos estados que cambian, que aparecen y desaparecen, por eso no, no son la verdad absoluta, sino son la realidad, porque justamente aparecen y desaparecen, ¿sí? Empiezan y terminan, van cambiando, ¿sí? Entonces, el ser, ¿sí? Lo vamos a poder conectar con nuestro ser en el silencio. El ser también está durante esos tres estados, ¿sí? Como sustrato, ¿sí? Como le dicen en sánscrito, adhisthana, ¿sí? Está como sustrato. Entonces, para yo conectar con el sustrato, con el ser, y que en el silencio es más fácil porque no tengo toda esta nube ahí cubriendo al ser, que son los tres estados, por eso se dice, acá hay que guardar silencio, dejar que caigan esa mente, la dejo caer, entonces ahí conecto con la verdadera esencia. Entonces, no es lo mismo estados y el ser. No es lo mismo yo soy que yo estoy. Estar es durante un periodo y es algo transitorio y que cambia. Yo soy, yo siempre soy. ¿Sí? Por eso en el silencio conecto con el ahora eterno, ¿sí? Con mi esencia. Bien. Entonces, pero bueno, la gente no quiere guardar silencio y siempre busca estar haciendo una cosa u otra. Habíamos dicho, o porque cree que se va a aburrir, ni siquiera lo intentó lo suficiente como para entender que no se va a aburrir. Y aparte hay otra cuestión. Nos gusta entretenernos para no ir hacia adentro, porque no está esta cosa de, bueno, si yo voy hacia adentro me encuentro con mis demonios mentales y no me gusta nada, entonces me la paso haciendo una cosa y la otra. ¿Sí? Mientras que esos demonios mentales que uno tiene, esos pensamientos negativos, baja vibración, como le dicen hoy, da igual. Si yo logro simplemente, si aparecen, yo estoy en el silencio y empiezan a surgir, los dejo caer. ¿Cómo los dejo caer? Simplemente los observo, pero no los analizo y no los juzgo y dejo que caigan. Entonces, esto que decía, ¿no? Hay un, pero bueno, la gente prefiere entretenerse haciendo ruido, ¿no?
porque estar en los tres estados permanentemente haciendo una cosa y otra, ¿no? Yo hago ruido, me entretengo con cosas y no tengo que ir hacia adentro, ¿sí? Entonces, si no soy yo la que está haciendo cosas y sonidos y ruidos y hablando y voy de acá para allá, si no me pongo a escuchar a otro que está haciendo eso, haciendo ruidos, sonidos o mirando a otro. O sea, igual estoy entretenida, estoy en el afuera y entonces evito ir hacia adentro. Entonces no me tengo que enfrentar con esa mente que es la que tortura, ¿no? Entonces, como decía, hay una historia que nos contaban, ¿no? La historia del barbero, ¿no? Que él está con la afeitadora, siempre cortando barbas durante el día de sus clientes. Entonces corta una barba, corta la otra, siempre con la afeitadora encendida. Pero ¿qué pasa? Termina el día, los clientes ya se fueron y él se queda, ¿no? Con la afeitadora en mano, prendida, esperando que aparezca alguien para seguir afeitando, ¿sí? Pero ya no queda barba por afeitar, ¿sí? Ya es hora de cerrar el negocio, pero bueno, justo pasa un gato por ahí y entonces va y lo afeita, ¿no? Esto de no poder apagar, como pasaría hoy, que no apagamos los celulares, las pantallas, etcétera, siempre estamos hacia afuera, ¿sí? Así que más difícil aún, ¿sí? Que entremos en ese silencio. Pero bueno, lo que pasa es que uno busca la verdad a través de los libros, las escrituras, ¿sí? Escuchando a los maestros, que todo eso son guías, pero la verdad, nosotros creemos que la verdad la vamos a encontrar en la mente, ¿sí? Uno está esperando que, no es, que la mente, ¿sí? Que la propia mente nos dé la verdad. Y la mente no te va a dar la verdad, ¿sí? Justamente porque es también limitada, cambiante, y justamente nosotros podemos ver esos pensamientos, ¿sí? Los podemos observar, y si yo los puedo observar, ya no soy la mente. La mente no me puede dar la verdad. Lo único que me puede dar la mente es una opinión acerca de Dios, un concepto, ¿sí? Acerca de la verdad. Por eso hay muchas nociones sobre la verdad, ¿sí? Pero una cosa es tener nociones y otras cosas es despertar a la propia verdad. Entonces, supongamos que yo pienso que conozco a Dios, ¿no? Porque tengo un concepto, una idea de Dios, pienso que lo conozco. Pensar no es conocer, ¿sí? Entonces la mente humana lo que hace es confundir una opinión que tengo acerca de Dios con Dios, ¿sí? Confunde una opinión que tengo sobre la verdad absoluta con la verdad absoluta. Entonces, es una opinión que tomé de un libro o de un maestro, de un gurú, ¿sí? De las escrituras, entonces tengo una opinión, ¿sí? Formada la opinión, ya dejo de pensar porque no empiezo a hacer esto que hablábamos antes sobre la indagación, ¿sí? La autoindagación, porque para que haya indagación tiene que haber libertad, ¿sí? Y si yo simplemente repito lo que dijo otro, pero no hago una reflexión sobre lo que me están diciendo, entonces no hay manera de que uno conozca la verdad. O sea, los maestros, las escrituras, los libros están como una guía, ¿sí? Pero no sirve de nada que yo repita lo que dice, lo que dijo otro si yo no voy hacia adentro a buscar esa verdad. Sí me pueden servir como guía, pero nada más. Y algunas. Otros no me sirven como guía porque lo que hacen es provocar mayor dualidad. Y mientras haya dualidad, dos, o sea, yo y Dios, no voy a llegar a la verdad. ¿Sí? La verdad siempre es el uno, el ser uno. Entonces, justamente seguimos reflexionando y habíamos visto, ¿no? Todo esto es el sonido OM, o sea, todo esto refiriéndose a todo este mundo, es todo este universo que experimentamos y que no deja de ser una colección de formas, ¿sí?
Rupa prapancha, una manifestación de formas, una manifestación de formas que están acompañadas siempre de un nombre, cada una de ellas. Forma y nombre son inseparables, ¿sí? Entonces, una colección de formas que yo veo, ¿no? Ver quiere decir conocer. También puede ser a través de la escucha, ¿sí? Yo escucho en este momento el motor de un auto que está pasando y entonces inmediatamente se me viene a la mente la forma auto y ese nombre que le pongo a la forma auto, ¿sí? O escucho el motor de una, una moto diferente al auto, puedo distinguir entre un auto y una moto justamente por el ruido que realizan. A través de eso tengo conocimiento, puedo discernir que esta es una moto y no es un auto. Utilizo la escucha, obviamente utilizo el órgano de la vista para todo lo que es formas y colores, y también uno conoce el mundo, experimenta el mundo a través de el olfato, ¿no? Hay aroma a café. ¿Cómo sé que hay aroma a café? A través del olfato, pero viene enseguida esa idea, esa forma mental, café, y le pongo ese nombre, ese es el sonido articulado, café. Por eso, forma y nombre no están separados, ¿no? O sea, no puedo separar a la danza del danzarín, ¿sí? O al baile del bailarín. No puedo separar al cirujano, ¿sí? De la cirugía, al maestro de la enseñanza. De la misma manera, forma y nombre siempre están juntos. Entonces, Rupa Prapancha, ¿sí? La manifestación de formas. ¿Qué sucede? Cuando el niño nace, ¿sí? Se activan los órganos sensoriales y atrás siempre va a estar la mente. Es a través de ellos que conozco el mundo. ¿Sí? Siempre la mente está atrás, porque si no los órganos se vuelven disfuncionales. Ahora, cuando el niño nace, no tiene pensamiento, no tiene lenguaje. ¿Sí? Eso lo va adquiriendo y los va adquiriendo juntos. La forma y el nombre los adquiere juntos. No es que primero viene el sonido y después la forma o al revés. No, vienen juntos. Entonces, yo agarro esto y digo, es una vasija. Forma de vasija y el nombre es vasija. Es el nombre asignado. ¿Sí? Entonces, vienen juntos. Ahora, yo te digo que acá lo que hay es arcilla en realidad. No hay una vasija. ¿Sí? Entonces, yo te digo, la vasija nombre está dentro mío, ¿sí? Es más, la produzco con el órgano del habla. Y la forma también está dentro mío, ¿sí? Y vos me decís, no, esto es forma vasija. No, la forma está adentro. Acá afuera lo que hay es arcilla. Si vos elegís responder que acá hay vasija, estás respondiendo siguiendo un condicionamiento, porque me dijeron que todo lo que tenga esta forma, ¿sí? Es una vasija. Es lo mismo, yo agarro esto y me vas a decir que esto es un mate. Y yo, ¿no? Y yo te voy a decir, eso es madera. Si digo que esto es un mate, sí estoy hablando desde el condicionamiento. O esto es metal, vos me vas a decir, no, es una bombilla. No, bueno, no, pero es una bombilla porque yo con ella puedo beber el mate y esto sostiene la yerba, etc. Sí, sucede todo eso, todo lo que vos quieras, pero no deja de ser madera y en todo caso metal. ¿Sí? Nosotros estamos condicionados a pensar que esto es un mate. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy proyectando es la forma y el nombre.
¿sí? Pero ¿dónde está la forma? Está en la mente. Afuera lo que hay es madera. Afuera lo que hay es arcilla. Entonces, ¿dónde está el mundo? El mundo está en la mente, ¿sí? Siempre, no sé, la teoría más de los teólogos es, sí, que el mundo está afuera, o sea, la creación está ahí afuera, ¿sí? ¿Quién la puso allí? Dios la puso allí, ¿no? Esto sería la mirada, el argumento de los teólogos, lo que se llama en sánscrito Srishti, Drishti, Vada, ¿sí? Creación, Srishti, Drishti, y después yo observo, experimento, conozco esa creación. Bien, en esta filosofía no dualista, la teoría va a ser al revés. Drishti, Srishti, Vada. ¿Sí? O sea, porque ¿qué pasa? Con la teoría de hay un mundo y Dios lo puso allí, y Dios, ahí empezamos, ¿no? Dios, un otro que está allá arriba, fue el que creó este mundo y yo, entonces Dios que está ahí arriba, omnipotente, y yo soy acá una pobre tipa o un pobre tipo, sí, sentado mirando el mundo que creó Dios. Entonces, lo que te dicen en esta filosofía no dualista, que hay que elevarse por encima de esa visión y entender que el mundo no es más que un movimiento de la mente, ¿sí? Movimiento de pensamientos, percepciones, ahí está el drishti, y eso es lo que va a manifestar srishti, este mundo que parece estar allá afuera. ¿Sí? Acá parece que hay una vasija acá afuera, pero lo único que hay es arcilla. Entonces, el mundo es una colección de nombres y de formas, ¿sí? Esas formas y esos nombres no son más que movimientos de la mente. La forma mental vasija la proyecto afuera y también, ¿sí?, el nombre vasija que lo reproduzco con el órgano del habla hacia afuera. Entonces el mundo parece estar allá afuera, pero el mundo está dentro de mí, está en la mente. Bien. De la misma manera, eso es hablando sobre los objetos, pero yo puedo decir, él es mi amigo, él es mi enemigo. ¿Dónde está ese amigo? ¿Dónde está ese enemigo? ¿Está allí afuera o están en mi mente? Están en mi mente, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Eso es fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y digo, ¿no? Vos me decís, él es mi hijo. ¿Dónde está el hijo? ¿Está ahí afuera o está en tu mente? Porque cuando decimos el amigo y el enemigo, él es mi amigo, eso está en mi mente, porque ahí lo que hay es un ser humano ahí afuera, ¿no? Como acá decíamos, hay arcilla nada más. El ejemplo que ya vengo dando hace rato, me pegás con esto en la cabeza y me estás pegando con arcilla, no me estás pegando con una vasija. Entonces, afuera hay un ser humano, mi mente proyecta que él es mi amigo, él es mi enemigo. El hijo, ¿dónde está el hijo? El hijo está en la mente, afuera también hay un ser humano. No solamente es el hijo, sino que es mi hijo, ¿no? Pero ahí ya no nos gusta nada. Una cosa es, bueno, sí, el amigo, el enemigo están en la mente, pero que mi hijo está en la mente y que ahí lo único que hay es un ser humano, ya no me gusta, porque yo estoy apegado a ese ser humano. Entonces, yo proyecto sobre ese ser humano esta idea, esta forma mental, hijo. Y ese es el nombre que le doy, hijo. Y después para colmo, mi hijo, posesión, apego. Quedo, sí, ahí atrapado, apegado así al mundo, de esa manera.
Obviamente esto lo van extendiendo a cualquier situación y ¿no? Caemos siempre en lo mismo. Entonces, el hijo no está afuera, está dentro mío, ¿sí? Está acá, en mi cabeza, ¿no? Lo mismo con, habíamos dicho, el collar. No, lo que hay es oro ahí afuera. Es el collar de oro, decimos, ¿no? Collar es la forma que yo le proyecto a ese oro. ¿No? Pero habíamos dicho, yo voy a la joyería, lo único que tiene valor para el joyero es el oro, él lo que va a hacer es pesar el oro. No le importa si el collar es atractiva la forma o no, o si tiene un valor sentimental para mí porque pertenecía a mi tatarabuela. ¿Sí? Lo único ahí para él real es el oro, es lo que tiene valor. ¿Sí? Entonces, afuera no hay vasija, afuera no hay un collar, afuera no hay un hijo. Está todo en la mente. Una vez que comprendo estos ejemplos, lo extiendo a todo el mundo, ¿no? Y comprendo así que el mundo está en la mente. Esto también se ve en la experiencia diaria. Cuando yo estoy durmiendo, no hay mundo. Yo estoy durmiendo, para mí no hay mundo. Cuando despierto, hay un intervalo muy pequeño en el cual tampoco hay mundo. Y enseguida empiezo a pensar y ahí es el comienzo del mundo. Entonces, cuando hablamos de la autoindagación, de la reflexión, estamos hablando de todo esto, ¿sí? Y no de repetir algo, una creencia, sin pensar, sin reflexionar, o sacarle una foto a un gurú y después ponerme a adorar esa foto. Eso no me va a llevar a la verdad. Todo lo que estábamos haciendo recién, ¿no? Que estoy pensando, estoy reflexionando, me va a llevar a la verdad de mi esencia. Bien. Entonces, ¿qué te dicen, no, los maestros? Mírate a ti mismo. El mundo está en ti. Mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mi casa, mi cuenta bancaria, etcétera, 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 ¿están afuera o están adentro de ti? ¿Sí? Están dentro de uno. Cuando la mente está en movimiento, todas esas cosas están ahí afuera. Cuando la mente no está en movimiento, no están ahí afuera, no hay mundo. El mundo está ahí afuera cuando la mente está en movimiento. La mente se acalla y no hay mundo. Cuando duermo, por ejemplo, no hay mundo. Si estoy en coma, tampoco hay mundo. Si muero, tampoco hay mundo. Hay mundo cuando hay movimiento de la mente. Yo me identifico, yo conciencia, me identifico con la mente. Y entonces voy a crear este mundo imaginario, ilusorio. Un mundo que yo puedo observar cuando acallo la mente, me pongo en observador de la mente y ahí me puedo dar cuenta enseguida que el mundo está en la mente. Y si me quedo como observador, se empieza a caer ese mundo, porque esa mente es mera ilusión. Pero bueno, nosotros en vez de explorar, reflexionar sobre todas estas cosas, preferimos hacer adoraciones, veneraciones, ¿no? Etcétera. Mientras que el mundo, ¿sí? No está tanto afuera como creemos, como lo está adentro. Y este conocimiento, explorando sobre estos temas, ¿sí? Es lo que me va a llevar hacia mi esencia, no haciendo rituales.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Empujamos, ¿no?, a todos los estudiantes de estas temáticas espirituales, ¿a qué? A cantar mantras, a hacer rituales, ¿sí? A hacer chapas. Chapas es como un conteo con un rosario mientras voy repitiendo algún mantra, ¿sí? Hacer cánticos, construir templos. Todo eso es en el afuera. ¿Dónde está ahí Dios? Entonces, el así llamado mundo, lo que tú denominas mundo, no es sino una concepción del mundo. Entonces, el mundo entero está en la mente en forma de pensamientos. ¿Cuántos pensamientos necesito para constituir el mundo? Los que sea que yo necesite, esa cantidad de pensamientos voy a tener para constituir el mundo, porque de última es mi mundo, ¿sí? Recordemos que el mundo es una concepción, ¿sí?, que tenemos del mundo. Eso es el mundo. Entonces, nuestra cabeza, si bien es muy pequeña, puede ser muy peligrosa, porque hace que nos apeguemos, ¿sí? Yo despliego este mundo y me apego a ese mundo, ¿sí? Y ahí es donde uno pierde la verdadera libertad, ¿sí?, de conocer, de recordar su verdadera esencia, ¿no? Porque estoy entretenido con el mundo. Entonces, idam sarvam, ¿no? Todo esto, o sea, todo este universo, todo este mundo, como lo quieran llamar, todo esto que se despliega ante mí, son múltiples formas que tengo en mi cabeza y cada una de ellas le doy un nombre, ¿sí? Es como el alfarero, ¿no? El alfarero se levanta y dice, hoy voy a hacer una vasija. Entonces va y hace la vasija. Ahora bien, ¿dónde comienza esa vasija? ¿En la arcilla o en el habla? En el habla, ¿sí? La arcilla nada tiene que ver con la vasija. La vasija no proviene de la arcilla. La arcilla sigue siendo arcilla. Esto sigue siendo arcilla, por más que yo le proyecte la forma vasija y le dé a esa forma ese nombre, vasija. Es como, ¿no?, se dice juju, tierra, ¿no? Entonces se crea el Phurloka, el mundo de la tierra. Bhuvaha, ¿no? Aire. Entonces, Bhuvar Loka. Se crea el mundo atmosférico. Como en el Génesis, ¿no?, que vemos en la Biblia, que haya suelo seco, ¿sí? Y se lo denominó tierra, ¿no? Que haya firmamento y se lo llamó cielo. Entonces, de la misma manera sucede cuando estamos soñando, ¿no? Yo estoy soñando, no sé, en mi sueño hay una montaña. Esa montaña es una forma montaña que yo proyecto en el sueño. Una montaña sutil, a diferencia de la montaña del estado de vigilia, cuando estoy despierta, que es una montaña densa. ¿Sí? La única diferencia ahí es que no está el habla, ¿sí? Pero yo sé que eso es una montaña en el sueño, una montaña onírica. Entonces proyecto esa forma. Bien, entonces, en el estado de vigilia también, ¿no? Yo veo ahí una forma, montaña, porque en realidad ahí que hay tierra, no sé, rocas. La forma montaña es proyectada, ¿no? Proyecto esa forma y le doy ese nombre, montaña. Entonces, si yo tomo todas las formas que proyecto, que superpongo sobre el ser absoluto, ¿sí?, yo las puedo replegar todas esas formas, ¿sí? La mente se acalla y ahí puedo evidenciar la presencia del sustrato, de ese ser absoluto.
Al yo replegar todas las formas, también repliego todos los nombres que le di a cada una de esas formas particulares, repliego todos los nombres en el sonido OM. Por eso se dice que el OM es el ser absoluto, porque al replegar las formas y los nombres en el OM, las formas sí se repliegan, se acalla la mente y queda como sustrato el ser absoluto. Por eso se dice que el OM es el ser absoluto, pero en realidad el OM es como un nombre que también se le puede poner al ser absoluto. Lo designo OM en ese sentido. Bien. Entonces, el sonido OM habíamos dicho que es la representación de los demás sonidos, ¿no? Porque encontramos la A que sale de la garganta. La A es el principio del sonido, ¿no? Después la U, que como un tubo cilíndrico, ¿no? Es como una bolita que va rodando por ese tubo cilíndrico, la U, y luego la M, que es un sonido labial y nasal. Esa M representa el final del sonido. Entonces, el OM es la representación de los sonidos, la representación del habla, del cual, o de la cual, perdón, del cual se despliegan los demás sonidos. Porque los demás sonidos ya necesitan también el movimiento particular de los labios, tengo que moverlos de determinada manera, o colocar la lengua, no sé, detrás de los dientes, o presionando el paladar, o hacer un movimiento gutural con la garganta. O sea, todos los demás sonidos van a necesitar todas estas articulaciones, mientras que el OM es un simple abrir y cerrar de la boca. Por eso representa todos esos otros sonidos que tengo que hacer ya moviendo ese aparato bucal. Bien, entonces, ¿de dónde tomaron los rishis, los sabios, este sonido OM? Bueno, ellos lo vieron expresarse, o sea, el OM, las tres letras, AUM, expresarse en la naturaleza, desplegados en la naturaleza, ¿no? Lo visualizaron ahí. Por ejemplo, la A, ¿no? En el llanto del niño, la U en el canto del búho, la M, ¿no? En el zumbido de una abeja. Simplemente es un sonido que se le dice el sonido universal, el sonido del cosmos, ¿sí? El sonido de la naturaleza, que proviene de la naturaleza. Los demás sonidos también los encontramos en la naturaleza, pero bueno, simplemente el OM representa a los demás por esta facilidad que tiene de pronunciarse y aparte, porque no, yo abro la boca y con el habla manifiesto, ¿no? Todos estos nombres que acompañan a las formas que proyecto con la mente. Y después, a su vez, ¿no? Al acallar la mente, ¿sí? Se repliegan las formas, ¿sí? Se acalla el habla y se repliegan todos los sonidos en ese sonido OM. Es eso, nada más. Bien. Entonces, para ir cerrando, todas las formas se repliegan en sus sonidos, los sonidos se repliegan en el OM. ¿Sí? Otra manera también de ver cómo se produce este repliegue y también el despliegue, la manifestación. Porque aparte recordemos que el sonido OM, esas tres letras representan, cada una de ellas, el estado de vigilia, el de sueño y el estado de dormir respectivamente. Entonces, ¿no? En el estado de vigilia uno despliega, ¿no? Y empieza a replegar con el estado de sueño y el estado de dormir. Bien, hasta ahí por ahora, seguiremos con otros videos. Hasta luego.